El auto cada vez aceleraba más. Rodaba atravesando el camino que lleva al río, llevándose ramas y piedras por el medio. Ana pisaba el freno desesperadamente, pero su carro no respondía. Las manos le sudaban, no podía moverlas y su desespero cada vez era más grande. Ana no sabía nadar y en aquel río profundo y bravo no tendría oportunidad. El auto seguía acelerando y solo podía pensar en su familia, sobre todo en su amada hermana y su esposo. María, la hermana gemela de Ana, no podía entender aquel accidente. Habían buscado a su hermana durante más de una semana, sin obtener ningún indicio o pista de dónde estaba. Su familia solo quería darle un digno final, pero nunca la encontraron. Lo único que pudieron hallar fue su carro, arrastrado y casi destruido río abajo junto a sus pertenencias. Fueron días difíciles y de mucho dolor. Era su hermana gemela y siempre se habían acompañado y compartido todo. Fabián, su esposo, estaba inconsolable. Lo único que podía hacer, pues, era verse con María. Era algo que acostumbraban a hacer incluso cuando Ana estaba con vida. Sí, su romance había comenzado poco tiempo después de su casamiento con Ana. No pudieron evitarlo. La pasión que respiraban el uno por el otro era, digamos, incontrolable. Y no parecía importarles la traición que estaban cometiendo. Bien, Fabián a veces solía sentir culpa, pues sabía lo mucho que Ana lo amaba y lo ciega y loca que estaba de amor por él, pero cuando tenía la oportunidad de escaparse con María, llegaba al punto de olvidarse de todo. Después de la muerte de Ana, Fabián y María decidieron aguardar un tiempo prudentemente para dar a conocer su amor oficialmente, aunque mucha gente ya sospechaba de este hecho, incluso antes de que sucediera aquel terrible accidente. Todas las propiedades de Ana quedaron a nombre de Fabián y como su plan era vivir y establecerse con María, decidió venderlo todo y así acumular aquel dinero en su cuenta. Esto puede demostrarnos, amigos, lo lejos que pueden llegar algunas personas cuando de traición se trata. ¿Qué iba a pensar Ana todo lo que estaba sucediendo a sus espaldas? ¿Cómo podían ser capaces de aquello? Ella firmemente creía que tenía el esposo más leal y la mejor hermana del mundo. Incluso, justo antes del accidente, cuando su camioneta estaba próxima a hundirse en aquel río, ella solo pensaba en ellos dos. En una comunidad cercana a aquel gran río que se había comido aquella gran camioneta, estaba recuperándose una muchacha muy joven, luchando entre la vida y la muerte. La habían encontrado unos niños pertenecientes a una tribu de personas ancestrales con conocimientos especiales, de esos que ya nadie tiene ni cultiva. Aquella muchacha estaba muy mal herida y su ropa rasgada. No cargaba consigo ninguna clase de pertenencia. Apenas respiraba, así que rápidamente la llevaron con el resto de la comunidad para que los chamanes le devolvieran el aliento que estaba perdiendo. Con los días, entre ritos, pociones especiales y mucho amor, aquella joven y hermosa mujer fue despertando. Aunque no recordaba nada, en su mente todo estaba nublado. Solo sabía que su nombre era Ana. Los más ancianos le decían que antes de descubrir quién era, primero debía tomarse todos sus brebajes
y cumplir con el destino que tenía con ellos. Ella se había recuperado por completo. Todos los días salían con los más jóvenes de aquella tribu a cazar y a crear zonas de siembra para preparar los cultivos que debían consumir en invierno. Poco a poco fue entendiendo más y más el lenguaje, sus costumbres y sus hábitos, y sin darse cuenta, se había enamorado de uno de los jóvenes de aquella comunidad, un apuesto, fuerte y poderoso líder que la amaba con todo su ser. Él le explicaba el significado de las estrellas, del sol y la luna. Estaba renaciendo de las cenizas, no recordaba nada, pero sentía una enorme libertad y felicidad. Algunos años pasaron hasta que un día Ana pisó mal y se resbaló, cayendo por un barranco. Se había golpeado la cabeza y lastimado un brazo. Enseguida, su nuevo y atractivo esposo, Calipso, fue a su rescate. En ese momento, pudo recordar todo desde el accidente, los motivos, a su hermana y a Fabián. Al volver con la comunidad, tomó un brebaje y les pidió a todos que la dejaran pensar. Tenía visiones y debía actuar. Después de pasar 3 días meditando y solo tomando agua, en un ayuno total, salió a hablar con los líderes de la comunidad. Les contó que había recordado todo lo que había sucedido antes de aquella caída. Ese hecho despertó innumerables recuerdos. Ella debía volver con su antigua familia para poner las cosas en orden y poder seguir viviendo en libertad con su amado Calipso. Estos supieron comprender que Ana, debía cerrar un ciclo de su vida pasada para poder encontrar la felicidad. Así que con una hermosa despedida y jurando volver, Ana se fue rumbo al poblado donde había crecido. María y Fabián ya se habían casado, tenían 2 hijos y vivían una vida de ensueño. Con el dinero que Fabián había obtenido de las ventas de las propiedades de su exesposa, logró montar un negocio que rápidamente tuvo mucho éxito en todo el país, pues era una maderera que trabajaba con máquinas industrializadas. Ana pensó en ir directo a su casa, pero prefirió por seguridad ir primero a la comisaría para contar todo lo sucedido y las causas de aquel terrible accidente. Resulta, mis queridos oyentes, que aquella camioneta no frenó porque las mangueras de freno habían sido cortadas con anticipación y ella sabía que habían sido su hermana María y su esposo Fabián. Ellos la traicionaron porque un día antes de lo ocurrido los había encontrado en la cama besándose y hablando de cómo llevarían a cabo su malévolo plan para deshacerse de ella, pues Fabián sabía que Ana amaba la naturaleza y nunca lo ayudaría a financiar la empresa de tala. Sí, la que siempre había querido construir en aquel lugar tan frondoso. Ellos entraron en desesperación y decidieron mantenerla amarrada en contra de su voluntad. «Déjame ir, solo quiero divorciarme de ti para siempre», gritaba Ana, temiendo por su vida. Pero ellos no podían exponerse a aquel escarmiento público. No, ellos necesitaban la fortuna que con tanto esfuerzo Anita había cultivado. Así que la montaron en el auto con las manos amarradas, la llevaron hacia la autopista y una vez allí, la sentaron en la zona del piloto
prendieron el carro con dirección al río para que nadie nunca la encontrara y simplemente se marcharon. El comisario, al escuchar toda esta historia y comprobar la identidad de aquella muchacha, no le quedaron dudas de lo que debía hacer. En Noticia Nacional salieron aquellos delincuentes negando todo lo que habían hecho. A cada uno los sentenciaron a 50 años, privados de libertad. Ana pudo recuperar todo lo que le correspondía. Enseguida cerró aquella empresa de tala industrial que estaba destruyendo aquellos bosques tan hermosos e invirtió en recursos para recuperar lo dañado. Como prometió, volvió con la tribu que la había salvado, cediéndoles todo el terreno de su hacienda para sus cultivos. Pasaría el resto de su vida acompañada de aquel hombre fuerte y bondadoso llamado Calipso, que tantas veces la había salvado. Ella quedó a cargo de sus pequeños sobrinos y además trajo 2 hermosos bebés al mundo con Calipso. Y es así, mis queridos amigos y amigas, cómo el mal no pudo salirse con la suya y cómo Ana, nuestra querida Anita, recuperó la fuerza espiritual para poder continuar con su vida junto a personas sinceras y honestas que no dudaron en regalarle una segunda oportunidad después de haber sido víctima de una cruel traición. Mucho amor para todos ustedes. Ven, continúa conmigo viendo esta reflexión a continuación.